Buenos días, qué bueno que nos acompañas como cada domingo aquí en tu iglesia, Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, dice la palabra de Dios que echad todas nuestras ansiedades sobre nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Él va a tener siempre cuidado de ti cuando tú tienes un problema, una aflicción, cuando tienes algo que está, tu corazón está adolorido. Él siempre tiene cuidado de él, siempre tiene cuidado de ti. Y yo sé de que tú has venido buscando de Dios y sé que esta palabra que mi esposo, el pastor de esta casa, trae el día de hoy, sé que será de gran bendición para tu vida y que caerá en tierra fértil y dará frutos y frutos en abundante. Lo creemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y amén, amén. Gracias a nuestro Señor Jesús que nos permite estar un domingo más aquí desde su casa, la iglesia Cielos Abiertos, Avivamiento Espiritual, y también a mi esposa que nos acompaña, a mis hijos que nos ayudan para poder llevar a cabo esta transmisión, al grupo de alabanza que entona estas canciones para adorar a nuestro Dios. Y yo creo que el Señor se agrada con cada uno de nosotros para que podamos nosotros avanzar, ¿no? Y gracias a ustedes que nos permiten de poder llegar a su hogar, de poder compartir una palabra, que nos permiten exhortarlos con la palabra de Dios. Y dice la palabra que el oír la palabra de Dios nos produce fe. O sea, la fe viene porque nosotros estamos buscando de nuestro Dios y escudriñando su palabra. Y en medio de todo el proceso seguimos orando a nuestro Dios, seguimos pidiendo la dirección para poder tener nuestras reuniones presenciales, para que sea en el tiempo de Dios, para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros, ustedes, desean caminar haciendo la voluntad de Dios y agradando a Dios en todo momento. Y el Señor me daba este tema el día de hoy: agrada a Dios. Y yo sé que eso lo anhelamos todos, agradar a nuestro Dios, que Él se agrade con lo que estamos haciendo, que Él sea exaltado, que sea glorificado en todo tiempo, y que su Espíritu Santo se mueva en el cuerpo de Cristo, que mora en nuestros corazones, que permita que nosotros podamos ser transformados por Él. Y yo recuerdo que cuando Dios me llama al ministerio, yo me pongo a estudiar la palabra de Dios, a hacer su voluntad, pero yo entiendo que es un proceso de Dios, ¿no? Pasamos un proceso con Dios donde Él nos va transformando a través de la palabra. Hay veces cometemos algunos errores o exhortamos tal vez equivocadamente, o vemos no como Dios quiere que veamos, sino vemos nosotros en nuestro propio pensamiento, nuestro propio sentir, y nos equivocamos, ¿no? Por eso es importante que en estos tiempos que estamos pasando en cuarentena, nosotros tengamos un espacio para estar orando a nuestro Dios, pasemos tiempo con Él, para que Él nos muestre cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Aunque sabemos que a través del estudio de la palabra nosotros vamos conociendo cada día más de Él, vamos conociendo de sus estatutos, de sus mandamientos, y nos podemos dar cuenta o entender cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Él nos va renovando día a día. Su palabra dice que Él nos va a llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, y que Él va delante de nosotros como un poderoso gigante. Pero claro que no es fácil caminar con Él. Claro que dice la palabra que el camino es angosto y pocos van en Él. Y tenemos que avanzar, ¿no? Avanzar de su mano, tener un corazón correcto delante de Él. Y yo le oraba a Dios y le decía: Señor, para este regreso a tu iglesia ya presencial, o sea, los hermanos vienen transformados, vienen con un corazón contento, agradable a ti.
buscando adorarte y glorificarte. Y le preguntaba al Señor, ¿cómo es que le podemos agradar? ¿Cómo, Señor, podemos llegar a ti y que seamos agradables a ti? Y Él me llevaba a la palabra de Dios. Él siempre me lleva a un versículo en la palabra de Dios, y es lo que hoy te quiero compartir, de que podamos agradar en todo momento a nuestro Dios. Muchos de nosotros hemos conocido a Dios, algunos hace 3 años, otros ya tenemos más tiempo, algunos siempre han sido de cuna cristiana, o sea, toda su vida han estado en ese camino con Dios. Y algo de lo que Dios me dice es que perdemos nuestro primer amor. El problema que pasa con el cristiano es de que se enfría, que se desanima, y ese gozo en su corazón, esa alegría, eso que había en su corazón, ya no está. Entonces, al perderse el primer amor, pues nosotros empezamos también a hacer cosas que a Él no le agradan. En la Biblia nos muestra qué es lo que a Él le agrada, pero también ahí podemos escudriñar y podemos leer qué es lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1, y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La exhortación de Pablo que hace en este versículo a Roma, a los cristianos de Roma, fue el sacrificio, el sacrificarse a Dios, no como el sacrificio que se hacía en la ley mosaica. En la ley era a través de sacrificar animales, sino un sacrificio vivo, que nosotros podamos llegar a Él en ese sacrificio vivo. ¿Y cómo podemos ofrecer nosotros a Dios un sacrificio vivo? Y esto lo vamos a leer en el siguiente versículo, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y ahí en su Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Lo que nos está diciendo Pablo en este versículo es que no nos conformemos a este mundo. Hoy día es muy fácil que nosotros vayamos a las cosas del mundo. Hoy nos están bombardeando en cada instante con información, con cosas que no son correctas, que si nosotros no pasamos un tiempo con Dios, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no la escudriñamos, nos podemos confundir y podemos pensar que eso que vemos mal, bueno, es bueno, y eso que vemos bueno es malo. Y es tanto que puedes llegar a aceptar algo que para Dios es abominable, algo que a Él no le agrada. Entonces, cada uno de nosotros debemos escudriñar en nuestra palabra y no hacernos a como es en el mundo. En la misma palabra, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y vemos que lo que nos está diciendo aquí, bueno, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nuestro orgullo, nuestra altivez, todo eso que no proviene del Padre, bueno, son lo que en un momento dado nos alejan de nuestro Dios.
Y bueno, cuando conoce uno a nuestro Señor Jesús, uno se aparta del pecado, lucha para no desagradar a Dios, para no caer en el pecado. Lógicamente que es un proceso, es un día a día, y Él nos va transformando. La palabra de Dios dice que Él nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad. Cuando tú llegas, pues a lo mejor no tienes esa fuerza de voluntad para poder dejar de tomar, o para poder, no sé, dejar de decir las palabrotas, las groserías, o para dejar de estar en contiendas, ¿no?, con los hermanos, con los familiares, para no sé, estar irritando a todo mundo. Entonces, pero cuando llega el Espíritu Santo, cuando tú te rindes a Él, el Espíritu Santo es quien te ayuda, ¿no? Él es el que te va a llevar a que tú puedas realmente cambiar. Y bueno, el versículo que acabamos de leer, de que Dios va transformando nuestra mente, eso lo podemos lograr solamente a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra. Yo recuerdo que cuando llegué a los pies de Cristo, bueno, yo me leía de la Biblia y escudriñaba, y cada día pues entendía muchas cosas a través de la lectura de la palabra. Pasaba tiempo escudriñando la palabra, y eso pues le agrada a nuestro Dios, y esa actividad de leer la palabra, de meditarla, dice, de día y de noche, te va haciendo que tú puedas ser sabio. En la Biblia le decía a Josué: mira, que te mando y que te esfuerces y seas valiente, y nunca se aparte este libro de la ley, ¿no? De día y de noche meditarás en ella, y solo así harás prosperar todos tus caminos. Entonces, la palabra de Dios nos va a renovar nuestra mente, nos va a cambiar nuestro entendimiento, y vamos a poder conocer cómo poder agradar a Dios, qué es lo que a Dios no le agrada, y cuál es el propósito de nuestra vida al cual Dios nos ha llamado. Pero necesitamos leer la palabra. Entonces, escuchando la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra, escudriñando la palabra, todo esto nos va a llevar a que nuestros pensamientos, el entendimiento sea renovado. La palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, guardada en nuestros corazones, es el único poder que puede hacer que nosotros seamos transformados en nuestro entendimiento. En la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra de Dios es como un antivirus, ¿no? Si tuviéramos una computadora y está infectada, se vuelve lenta la computadora, no sé si les ha pasado que de repente hasta se apaga y empieza a parpadear y no la pueden usar. Lo que necesitan pues es cargarle un programa que detecte esos programas, eso que hace que no funcione correctamente, y los elimine, ¿no? Pero empieza a correr, a ejecutarse dentro de la memoria y el disco duro donde está grabada la información de esa computadora. Pues así pasa con la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, esa palabra empieza a discernir nuestros pensamientos, empieza a mostrarnos en lo que estamos mal, y empieza a quitar
todo eso que nos hace que nosotros tengamos temor, cansados, desanimados, que ya queremos tirar la toalla, que nosotros nos imaginamos que caminando con nuestro Señor Jesús ya no va a haber problemas y empezamos en nuestra mente a pensar cosas diferentes, pero cuando llega la palabra, pues la palabra te va a alinear a lo que Dios ha dejado establecido. Y esa palabra, guiada por el Espíritu Santo, nos va a llevar a toda verdad y vamos a poder ser transformados en nuestro entendimiento. Cuando yo leo este versículo del culto racional, que Dios le agrada que nosotros regresemos en santidad, pues yo me imagino que es en la congregación, cuando nosotros regresamos a la iglesia. Y bueno, cuando veo en la palabra, se está refiriendo a que en todo tiempo, ¿no?, nosotros tenemos que caminar en la voluntad de nuestro Dios. El verdadero culto racional no es solo en la iglesia, dice en la palabra que todo lo que nosotros hagamos sea para agradar a nuestro Dios en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la iglesia, en el hogar. En todo momento nosotros nos conduzcamos como Dios lo ha dejado establecido. En todo lugar nosotros podamos ser un reflejo de su amor, nosotros podamos ser un reflejo de Él. Pero no nada más es cuando estás en la iglesia. Yo recuerdo una persona platicando con él, yo le decía que bueno, que cuán agradable y hermoso es caminar con nuestro Dios, y le compartía la palabra, y él me decía pues que sí, que llegaba a la iglesia, y me asombraba cómo él manejaba el concepto de ir al templo, ¿no? Dice, él me decía, a mi esposa le agrada que yo le acompañe los domingos a la iglesia, entonces cuando yo voy con ella se pone contenta, y con eso yo ya tengo el pase libre para que toda la semana yo pueda hacer lo que quiera, ¿no? Generalmente el lunes o entre semana yo me voy a tomar y yo estoy con los amigos, y bueno, ya cuando regresa el ir a la iglesia el domingo, pues otra vez voy para que Dios me perdone y mi esposa esté contenta, ¿no? Y así tiene su rutina, ¿no? Toma el que nada más cuando llegue a la iglesia, ahí él va a recibir ese perdón. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que nosotros lleguemos a ese servicio, a ese culto en todo tiempo, estemos caminando en santidad, que nosotros podamos crucificar este cuerpo, nuestra carne, a todos los deseos de la vista, a todos los deseos que hay en nuestro ser, y nosotros podamos caminar en santidad, agradable a Dios en integridad. Y entendí que mi Dios no nada más me decía que cuando nosotros regresemos a nuestro servicio congregacional, que estemos todos reunidos y lleguemos después de un proceso de estar en cuarentena y con nuestra familia, llegamos en santidad, en integridad, eso le va a agradar a Dios, pero le agrada a Dios el que tú camines en todo momento, es dedicado a Dios en todo tiempo, que todo lo que tú hagas en todo momento sea para su honra y sea para su gloria. Pero hay veces las personas se confunden, no piensan que nada más es en cierto momento, y esto es un caminar día a día, las 24 horas del día, estar guardándose para nuestro Señor Jesús. Acuérdense que dice la palabra que cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez, va a ser como un instante nada más. Y tenemos que estar alerta, tenemos que estar nosotros preparados para poder caminar en su voluntad. Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 32.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tomamos cada uno de nosotros la decisión de guardarnos para Dios. ¿Sí? En la palabra yo recuerdo, Daniel tomó la decisión de no contaminarse con lo que comía el rey. Y así nosotros en este mundo no nos conformamos a este mundo, sino que tomamos la decisión de poder agradar a nuestro Dios en todo tiempo, de no contaminarnos, de guardarnos en santidad, de apartarnos del pecado, de cuidar nuestra boca de lo que vamos a decir, de guardar también nuestros pensamientos en Cristo, que podamos en todo tiempo poder amar a nuestros hermanos como Dios nos los ha mandado, sin iras, ni contiendas, ni chismes, ni nada que al Señor le desagrade, sino que en todo momento, en todo tiempo, orando con nuestras manos levantadas en santidad, honrándolo y glorificándolo a Él, y en todo tiempo reconociéndolo a Él, que sin Él nada podemos hacer, reconociéndolo en todos nuestros caminos, creyendo como dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a nuestro Dios, y que podamos en todo tiempo estar en su presencia, que lo anhelemos, que anhelemos su Espíritu Santo y estemos agradecidos, humillados ante su presencia, exaltando su santo nombre, para honra y gloria de Él. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Él nos ha llamado dice que somos un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido. El Señor ha tenido en su voluntad el llamarnos, el que nosotros en este tiempo, no porque nos los hayamos ganado, sino porque a Él le agrada darnos dones, darnos la revelación, darnos sanidad, darnos el que podamos pues sentir su presencia, y eso le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? Entonces, antes andábamos en tinieblas, antes pues pensábamos que estábamos bien, que hablábamos bien, pero el Señor en su infinita misericordia nos ha traído a la luz, nos ha renovado nuestro entendimiento, y hoy día tenemos esa fe en su palabra, y creemos que sus promesas se van a cumplir. Tal vez tú hoy estás ahí en tu hogar, estás pensando si agradas a Dios, si no lo agradas, si a lo mejor pudieras estar pasando un proceso de enfermedad, o pudieras estar pasando un proceso en la economía, y cuando no hay la palabra correcta, hay veces nos podemos confundir, ¿no? Algunos pueden decir: es que Dios me está castigando, o es que hice esto que no era correcto, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo redarguye en cada uno de nosotros, y perfectos no hay ninguno. Dice la palabra que todos hemos fallado, que todos hemos pecado, y lo que el Señor quiere es que tú vayas a Él y que te humilles delante de su poderosa mano, y Él te exalte en el tiempo perfecto, pero que tengas un corazón correcto delante de Él. Y yo sí creo que este es un tiempo en el cual el Señor nos está anhelando a cada uno. El Señor quiere que nosotros podamos ser
transparentes con Él y podamos caminar confiados en Él. Efesios capítulo 5, versículo del 9 al 11, dice su palabra, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. El Señor está anhelando que nosotros caminemos en el Espíritu, no en la carne, que nosotros lo adoremos a Él con cantos, con himnos espirituales, dice la palabra. Yo sé que nuestro Dios ve los corazones de cada uno de sus hijos. Él escudriña, dice, los pensamientos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y Él no puede ser burlado. Él conoce todo de nosotros y para este tiempo yo sé que tanto a ti como a mí y a cada uno de nuestros hermanos nos ha llamado con un propósito. Él quiere levantar un pueblo santo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Somos real sacerdocio, pueblo santo, y nosotros debemos de caminar como Él caminó. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Y una de las luchas más grandes que tenemos está en nuestra carne, porque la carne quiere hacer lo malo, quiere hacer el pecado, y el Espíritu anhela caminar con Dios, anhela adorar a nuestro Dios. Y es una lucha interna que nosotros tenemos, pero tenemos que hacer morir a nuestra carne, tenemos que quitarle todo eso que a la carne le agrada comer de más, por eso que estamos gorditos. Entonces quítale toda la rachera, quítale toda la cecina, quítale el juguito, el chocomil, todo lo que te está haciendo que te pongas chonchito, gordito, y empieza a meterle fruta, verdura, cebollita asada pero sin carne, y bueno, en lugar de la Coca-Cola, del refresco que hace que te salga la llantita, empieza a meterle a lo mejor un licuadito verde, algo que haga que tu organismo empiece a funcionar bien, que ya no te dé tanta pesadez, tanto sueño. Pero es tiempo de que tú tomes decisión de un cambio, de que tú cuides este cuerpo. Fíjense que una de las cosas que, yo no entendía por qué tenemos que cuidar el cuerpo, pero a Dios le agradó morar en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo. Hay templos grandotototes, así anchotes, hay templos delgaditos, hay diferente tamaño de templo porque hay veces no nos cuidamos. Pero este cuerpo, este templo no es de nosotros, es prestado. Entonces a Dios le va a agradar que nosotros cuidemos este templo que es de Él. Hagan de cuenta que yo les presto a lo mejor un carro y ustedes pues saben que es mi carro y lo van a cuidar y lo van a lavar y a lo mejor con mucho cuidado lo van a usar. Así debería de pasar con nuestro cuerpo, ¿no? Que este cuerpo no es de nosotros, es de nuestro Dios, es prestado y lo deberíamos de cuidar, que no se desvele, que no se pase ahí en el TikTok hasta la 1, 2 de la mañana y que al otro día se tiene que levantar a las 7 de la mañana a hacer desayuno y nada más durmió este cuerpo como 3, 4 horas y no lo ponemos en ejercicio, no lo hacemos comer sano y de ahí viene todo este desorden. Y el Señor nos está llamando a que nosotros seamos un pueblo santo, un pueblo íntegro, un pueblo que camine en obediencia a todo lo que Él ha dejado. Y hoy es el tiempo que agrademos a nuestro Dios. Hay veces algunos de nosotros pensamos que lo estamos agradando, pero cuando vamos a Dios, pues Él nos dice que no. Yo recuerdo que orando le decía al Señor, o sea, ¿qué predico? Yo lo buscaba y él lo que me mostraba es que Él anhela que nosotros lo amemos con un corazón, realmente un corazón correcto,
Porque dice la palabra que nosotros, pues de oída lo habíamos escuchado, pero lejos está nuestro corazón de Él. Y también dice la palabra que lo vamos buscando a Él, pero seguimos mandatos de hombre, ¿sí? No estamos caminando conforme a lo que Él ha dejado establecido en su palabra. Y lo único, yo les puedo garantizar que lo único que va a hacer que tus pensamientos, que tu entendimiento sea renovado, es la palabra de Dios. No lo va a hacer algún otro evento, no lo va a hacer alguna situación emocional, lo va a hacer la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es una espada de doble filo que llega hasta partir, dice, en las coyunturas, ¿no? A discernir todo lo que está ahí en tu vida. Pero bueno, tenemos que caminar agradando a nuestro Dios, ¿sí? Y a nuestro Dios lo podemos agradar de diferentes formas, ¿no? Una de las formas es obedeciéndolo. A Él le agrada que nosotros seamos obedientes. Yo me veo con mis hijos, ¿no? A mí me agrada que mis hijos me obedezcan. Yo creo que Dios es igual, o sea, si yo me vuelvo obediente, Él se agrada porque yo hago conforme a su voluntad. A Dios le agrada que yo le crea, que yo tenga fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradarle a Él, ¿sí? Entonces yo tengo que creer lo que Él ha dicho, yo tengo que creer que Él está conmigo, que Él guía la iglesia, que bueno, que yo estoy obedeciendo sus estatutos, sus mandamientos, y que mi corazón mengüe cada día más para que Él pueda hacer su obra en mi vida. Y así cada uno de nosotros tiene que ir a Él con un corazón correcto. Hacer la voluntad de Dios es lo que anhelamos, caminar en esa voluntad, en lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, en el propósito que tiene para nuestra vida. Y otra forma es a través de los sacrificios, no sacrificios como en la ley, que era a través de animales o de cosas que se presentaban delante de Él, sino sacrificios de alabanza, ¿no? Sacrificios que lo honren y lo glorifiquen a Él. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, versículo del 15 al 16, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así es, así de fácil está. Se agrada a Dios de que nosotros le adoremos. Dice la palabra de Dios que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo sé que tú que estás viendo desde tu hogar este servicio, yo sé que tú eres un adorador, que buscas el que el Señor te vaya guiando, el que puedas hacer su voluntad, el que puedas caminar en fe en todo tiempo y hacerlo partícipe en todos sus caminos. Pero a Dios le agrada que nosotros cumplamos sus mandamientos, sus estatutos. Y fíjense que los dos más importantes y los que hay veces nos cuesta a muchos más trabajo es basado en el amor. El primero de ellos dice es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ayudarlos, exhortarlos, no juzgarlos, no hablar mal de él, no andar en chismes, tener paciencia, tener prudencia, ser sabios al momento de poder hablar con ellos, y todo esto le va a agradar a Dios. Y el otro mandamiento es amar a nuestro Dios con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que Él sea el centro de mi vida, que no
me está importando la situación que estoy pasando, que yo estoy seguro que Dios está trabajando en mi vida, me está transformando, me está llevando a santidad, me está cambiando mi entendimiento, está trabajando con mis hijos, con mi esposa, está haciendo en mi hogar un hogar santo, íntegro, está haciendo en la iglesia ese pueblo santo, y que el Señor no se detiene, Él está trabajando en todo momento. Y el Espíritu de Dios se está moviendo libremente en cada uno de los corazones de mis hermanos que adoran y glorifican su nombre. Y Dios anda buscando esos adoradores. Y si los anda buscando es que porque no hay muchos, son pocos, que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy día la maldad se ha incrementado, pareciera que del estar en cuarentena, cada uno de nosotros está pasando tiempo en oración, clamando a Dios para que todo esto cambie, para que no haya tantas personas que mueran, para que podamos entender el propósito de Dios. Pero la estadística dice todo lo contrario. ¿Sí? Lo que está sucediendo en las casas es que hay pleitos, hay contiendas, las personas ya no se están aguantando, el esposo ya no aguanta a la esposa ya no quiere nada con el esposo, ya lo quiere mandar con su mamá, ya no lo quiere tener ahí en casa, y eso no le agrada a Dios. En esta cuarentena debería de estar creciendo el amor de Dios en los hogares, y los hogares cada día más firmes. Los hijos se están inquietando, están confrontando a los papás, están dando palabras que lastiman, y hay veces los papás están reaccionando también no sabiamente, y viene un proceso en donde necesitamos orar y pasar tiempo con Dios. Y las estadísticas dicen que los niveles de personas que están en los celulares, en el Facebook, que están compartiendo información tal vez, o viendo información no correcta en videos, pornografía, todas esas cosas que están contaminando su mente, los están llevando a alejarse de Dios, a que se separen de ese propósito de Dios. Y pareciera que la tecnología es lo que nos va a ayudar a alcanzar a las personas para Cristo, y que seamos agradables a Dios. Pero la palabra de Dios dice que no es eso lo que te va a hacer que tú des frutos, y des frutos en abundancia, sino lo que va a hacer que des frutos es que tú estés conectado con Dios. Lejos de Dios nada puedes hacer. Entonces Dios anhela que tú estés ahí pasando tiempo con Él. A Dios le agrada que tú en la noche, en vez de agarrar tu celular y ver quién te habló, quién te mandó un mensaje, tú puedes a lo mejor agarrar la palabra de Dios y leerla, o llegar y postrarte delante de Dios y adorarlo, ¿no? A lo mejor ni le vas a pedir nada, ni vas a platicar nada, sino simplemente lo vas a adorar. Lo vas a exaltar, le vas a dar gracias a Dios porque tus hijos están sanos, porque al día de hoy ninguno se ha enfermado. Le vas a dar gracias a Dios porque no te ha faltado el sustento en tu hogar. Le vas a dar gracias a Dios porque hasta el día de hoy todos siguen avanzando en la economía, en todo, y eso le va a agradar a Dios, ver un corazón agradecido, constricto y humillado delante de Él. Y la única manera de que el pueblo de Dios crezca, que haya santidad en ese pueblo que Dios ha llamado, es la oración. Porque la lucha que tenemos hoy no es contra carne ni sangre, dice la palabra de Dios que es contra principados, es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Y necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos caminar en obediencia a nuestro Dios. Yo te invito hoy para hacer una oración para que el Señor, en esto que nos resta ya del proceso que el Señor nos está llevando, podamos ser transformados por Él, y cuando llegue el tiempo de llegar a estar congregados, lleguemos con un corazón agradable a Dios, y en el culto racional nuestro cuerpo en santidad, en integridad, en obediencia a nuestro Dios. Vamos a hacer esta oración y vamos
a bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, Padre. Yo sé que cada uno de mis hermanos busca agradarte a ti. Yo sé que el caminar contigo, Señor, es difícil si nosotros queremos hacerlo en la carne, pero tu palabra dice que debemos de caminar en el Espíritu, y en el Espíritu nosotros podemos ir a toda verdad. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que hoy día está viendo este servicio, esta palabra que tú has puesto para este tiempo, y ellos puedan caminar en tu voluntad, Señor, que sea agradable a ti cada uno de mis hermanos, que podamos llegar a tu altar en santidad, en integridad, y podamos levantar nuestras manos adorando y glorificando tu nombre. Ese es el sacrificio que a ti te agrada, Señor, que nosotros hagamos alabanza a tu nombre con himnos y cantos espirituales y agradecimiento a ti, Señor. Yo no sé qué esté pasando hoy día en tu vida. Yo no sé si hoy pudieras estar pasando algún problema de salud o algún problema en la economía, o a lo mejor confrontación con tu familia y estás desesperado o desanimado. Pero la palabra de Dios dice que vayamos a Él con todo clamor y con toda súplica, y Él guardará en completa paz al que persevera en Él, en nuestro Señor Jesús. Y hoy te pido, Padre, que tú derrames más de tu Espíritu Santo, que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, nos des sabiduría y nos ayudes a entender el propósito para estos tiempos, Señor. Gracias, Padre, por el tiempo que tú nos permites de estar aquí en tu altar compartiendo tu palabra, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tu palabra, que es viva y eficaz, no quede a un lado, sino que llegue a los corazones, Señor, de cada uno, y haga a ese propósito que tú le has mandado, Señor. El que tú anhelas que haya un pueblo santo, Señor, que tú no puedes ser burlado, que tú nos conoces a cada uno, Señor, y yo te pido que sea tu Espíritu Santo redarguyendo en este tiempo, Señor, para que todo aquel que tiene un llamado, Señor, pueda estar caminando en tu voluntad, Señor, no en voluntad de hombre, sino contigo, Padre. Gracias, mi Dios, gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque tú cumples tus promesas. Ayúdanos, mi Señor Jesús, para no apartarnos de ti. Líbranos de toda tentación, de todo mal, Señor. Y yo sé que tú estás con cada uno de nosotros. Tú vas delante de nosotros como un poderoso gigante. Tú eres un escudo alrededor de nosotros, Señor. Tú nos libras de toda acechanza del enemigo. Tu palabra dice que ninguna arma forjada puede atentar contra un hijo de Dios. Y yo sé que tu pueblo santo, pueblo escogido, real sacerdocio que tú has llamado para este tiempo, se va a establecer, Señor. Tú vas a guiar tu pueblo, y en el nombre poderoso de Jesús se rompe toda cadena, toda atadura, toda carga que el enemigo haya puesto. Te alabamos, te bendecimos a ti, mi Señor Jesús. Gracias, gracias te damos. Amén, amén, amén. Y el Señor está anhelando que lo busques, que pases tiempo con Él, que te presentes delante de Él. A lo mejor esta palabra no es algo que te haya agradado mucho, pero yo sé que a Dios le agrada el que tú te hayas confrontado tal vez y puedas alejarte de ese pecado, de esos pensamientos, puedas alejarte tus ojos de ver todo eso que no es correcto, y puedas llegar a Él reconociendo tus errores y pidiéndole a Él que Él te limpie de todo, que escudriñe tu corazón si hay algo en tu corazón que no sea agradable a Dios, y que Él haga en ti un corazón sensible a su presencia.
te deseo que esta semana sea realmente una semana sorprendente en tu vida, sobrenatural, llena de bendiciones de nuestro Dios. Y esta semana tú tomes la decisión de apartarte de todo lo que no le agrada a nuestro Dios. Amén, amén, amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy